microorganismo nos arrojó esta búsqueda. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que identificamos aquí en esta búsqueda? A partir de esta secuencia. ¿O con qué base de datos comparamos nosotros para obtener resultados? ¿Recuerdan? ¿Qué base de datos utilizamos? ¿O qué resultados obtuvimos? ¿No? Bueno, pues nada, entonces, en este caso, nosotros utilizamos una base de datos genérica, no utilizamos una base de datos en la cual nos enfatizáramos en comparar contra el genoma humano o contra el genoma de algún microorganismo en específico, no, porque el caso que teníamos en esta oportunidad era simplemente un material genético que había sido amplificado de un microbioma oral. Entonces, pues, para constatar del experimento, pues íbamos a mirar qué había identificado en este caso. Ya realmente el enfoque del trabajo o la idea de esta búsqueda era que los investigadores querían saber un poco más acerca del microbioma oral. ¿Ya? Entonces, para tratar de descartar que tuviéramos una posible contaminación con un material genético del hospedero, pues no habilitamos o no buscamos contra una base de datos de humano o una base de datos específica. ¿Bien? O sea, aquí nosotros hicimos la búsqueda y no sé si alguien recuerda que obtuvimos entonces un resultado positivo para Streptococcus mutans, nos arrojó como resultado varias cepas. Esta búsqueda a este nivel pues no es lo suficientemente, digámoslo así, específica para poder atribuirle una cepa a este resultado. Pero por lo menos sí podemos mirar y entender que tenemos allí Streptococcus y la especie más probable que tenemos acá es Streptococcus mutans, como ustedes ven acá. Sin embargo, al final aparecen unos resultados, por ejemplo, de otra especie, como Streptococcus troglodyte, pero esta no tiene tan buen puntaje como si tiene Streptococcus mutans, que son los primeros resultados que nosotros obtenemos en este caso. Entonces vimos, por ejemplo, aquí algunas métricas, vimos que el porcentaje de identidad de nuestras secuencias es del 100%, la cobertura de la secuencia problema, la secuencia que nosotros utilizamos, la cobertura es del 78%, y pues nos indica que allí también tenemos potencialmente un gen. Entonces, a partir de esta búsqueda que es completamente genérica, resolvemos el género, resolvemos especie, resolvemos que efectivamente no teníamos allí una contaminación con el hospedero, teníamos allí un microorganismo, el cual fue amplificado, un gen específico. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuál fue el gen que nosotros identificamos aquí en esta búsqueda. ¿Recuerdan? ¿Identificamos algún gen a partir de esta búsqueda o simplemente ningún gen fue identificado? ¿Mm? No era el de la glucosiltransferasa. Exactamente. Entonces aquí ustedes ven que en el resultado número 3, con un porcentaje de identidad del 100% y una cobertura de nuestra secuencia problema del 95%, el gen más probable que tenemos allí en esa secuencia, a pesar de las N que tenía la secuencia de nosotros, que eran unos errores que se habían obtenido del secuenciamiento, nuestra secuencia problema corresponde a una porción del gen glucosiltransferasa S, ya que ha alineado aquí, es el tercer resultado en este caso. Bien. Vimos también que entonces el código de este gen con el que nosotros obtuvimos, por ejemplo, acá lo tenemos,
es este que tenemos acá, el primero, tenemos acá en este caso. Ese código, pues es este que tenemos acá, este JX01730171. Ese es el código del gen con el cual tuvimos un resultado positivo de identidad. Y vamos a ver qué información hay para este gen. Entonces, en este momento, pues estamos consultando esta base de datos que tiene información tanto de nucleótidos como de proteínas, pero acá la estamos consultando solamente de nucleótidos para poder tener más información de los resultados del programa BLAST que corrimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros eh, información acerca de ese gen que identificamos, es Streptococcus mutans. El resultado que obtuvimos es en la cepa UA113, en este caso. Entonces, ese es como el gen que identificamos. Es un gen que tiene 4.389 pares de bases que tenemos acá indicado. Y esa secuencia tiene una única versión en esta base de datos. La información en las bases de datos se está actualizando continuamente. No obstante, esta secuencia fue reportada y fue depositada el 16 de marzo del 2013. Ya es un poco más de 12 años fue reportada por primera vez. Cuando nosotros hablamos de la actualización de las bases de datos, no quiere decir que esta secuencia ya esté desactualizada porque fue depositada en el 2013. Esta secuencia es completamente válida, fue la que se obtuvo, es una secuencia que tiene buena calidad, ya que está aquí depositada en la base de datos, pero frecuentemente o ocasionalmente, este tipo de las bases de datos se ve modificada. ¿Y modificada en qué aspecto? No es necesariamente, no es que se haya modificado la secuencia de nucleótidos o la secuencia de proteínas, es simplemente que en los metadatos que aparecen acá, podemos ver, por ejemplo, que haya cambiado algún cambio taxonómico, que haya tenido ese microorganismo o esa especie, que hayan publicado o que hayan cambiado la cita en la cual el artículo fue publicado, en la secuencia fue publicada por primera vez. Aquí ustedes pueden ver que esta secuencia proviene de un artículo científico que se llama Análisis filogenético de esas glucosiltransferasas y las implicaciones para la coevolución de Streptococcus mutans con sus hospederos mamíferos. A partir de ese trabajo fue que se logró secuenciar o se secuenció este gen en este caso. Entonces, pueden haber cambios. En este caso, por ejemplo, tenemos una única versión. Siempre que ustedes vean un número o un código de acceso y vean un punto, el número que continúe después del punto es el número de versiones o modificaciones que se les ha hecho a este tipo de información. En este caso tenemos una única versión y punto 1 en este caso. Posteriormente, en este formato que vienen los genes o las proteínas en esta base de datos, esto se llama un formato GenBank, en el cual ustedes van a tener información de metadatos y van a tener también la información acerca de la molécula o la secuencia que está allí depositada. En este caso, nosotros vemos que tenemos acá un ADN genómico, tenemos de dónde fue aislado, la fuente en la cual se aisló, pues un aislado oral en este caso, y acá también les da una información acerca del taxón que fue identificado. En este caso se identificó Streptococcus mutans. Acá donde dice taxón 1309, si vamos aquí a este enlace, 1309, les va a dar información acerca de ese microorganismo dentro de esta base de datos. Esto es por decirlo así, una subbase de datos dentro del NCBI, pero es una base de datos de taxonomía, en este caso. Se llama el Taxonomy Browser o el buscador de taxonomía. En este caso, entonces, ustedes pueden ver que dentro de NCBI se encuentra información genómica y de secuencias para todos estos Streptococcus mutans y estas cepas. Pues fíjense aquí la gran diversidad de datos genómicos de Streptococcus mutans que existen
en esta base de datos aquí, ¿ya? Entonces, simplemente pues, de tener la cepa de interés, pues, van en cada una de estas cepas y les va a decir qué información hay para cada una de esas cepas, ¿ya? Entonces, esta base de datos esta base de datos de Taxonomy es muy útil porque es una primera aproximación que ustedes pueden tener si ustedes inicialmente el microorganismo con el que quieren trabajar. Pues, por ejemplo, en este caso, esta es toda la información que tenemos para genomas o datos genómicos, proteómicos o de transcriptómica para Streptococcus mutans para esta cepa. Entonces, esta base de datos Taxonomy Browser es una buena primer acercamiento al microorganismo para saber qué información hay. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos Streptococcus mutans y miren, acá está toda la información que hay para este microorganismo. Por ejemplo, hay nucleótidos, 226 links a nucleótidos, quiere decir que hay 226 enlaces que nos llevan a distintas secuencias, ya sea de genoma completo o ya sea de genes parcialmente secuenciados, o también nos da información de proteínas, en este caso. ¿Bien? Entonces, esta base de datos es bastante recomendable para ustedes tener una idea de la información genómica, proteómica, transcriptómica del microorganismo con el que ustedes quieren trabajar. Es simplemente aquí, Taxonomy Browser, esta es la, creo que está acá, por ejemplo, si borramos acá, aquí, Taxonomy, ¿ya? Entonces esa base de datos acá ustedes pueden colocar el microorganismo de ustedes que hayan escogido. Entonces, por ejemplo, si Pseudomonas aeruginosa, y vamos a ver qué información hay para Pseudomonas aeruginosa dentro de toda la base de datos de NCBI. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una muy buena guía. Entonces, Pseudomonas aeruginosa, a ver, pues les sale aquí la información para todas las cepas posibles que contienen información dentro de esta página y también para distintas cepas, en este caso, que podemos contar en este caso. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que para Pseudomonas hay bastantes aislados y cepas información, ¿ya? Y igualmente, pues, esa es como una opción para ustedes comenzar con esta base de datos de taxonomy. Bueno, entonces volviendo aquí, ¿preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? Listo. Entonces, basado en esto, pues esta es la manera de tener esta información del gen. Acá tenemos, por ejemplo, información de la proteína. Entonces, no recuerden que en este caso también tenemos información para proteínas. Esta base de datos de NCBI tiene información para distintos tipos de biomoléculas, para distintos microorganismos, organismos, para distintos tipos por ejemplo, metabolitos, proteínas, nucleótidos, en este caso. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, acá vemos la información para la secuencia de aminoácidos en este caso. ¿Bien? Y otra cuestión súper importante, que es algo que ustedes van a hacer cuando empiecen a encontrar secuencias de interés y empiecen a descargarlas y almacenarlas en un archivo, por ejemplo, de notas o de Word, perdón, de Word no, por lo general cuando uno baja secuencias para analizar posteriormente, lo mejor es utilizar un blog de notas, ¿ya? Un blog de notas, un WordPad,
algo que maneje texto, porque Word a veces puede incluir o puede tener problemas con los caracteres y les puede modificar el tipo de archivo de secuencias. Entonces es mejor trabajar con texto en este caso. Entonces aquí hay una manera para uno poder bajar esa secuencia. La secuencia no, la idea no es tomarla de aquí, copiarla y pegarla en un bloc de notas, sino que existe ese archivo que hablábamos en la clase en teoría, que es el archivo FASTA. Entonces ese archivo FASTA está aquí en este caso, acá está, FASTA. Si yo le doy aquí FASTA, inmediatamente me aparece este archivo en su formato habitual para poder analizar, ya sea en otros programas o simplemente para almacenar esos datos para posteriormente analizar. Entonces aquí, sí, cada una de estas secuencias deben ser tomadas, copiadas y llevadas a un archivo pues, de texto en este caso. Entonces, ese es el archivo que se conoce como FASTA, el cual se caracteriza por tener un símbolo mayor, posteriormente la descripción de la secuencia y posteriormente ya la secuencia como tal. Entonces, fíjense que a esta secuencia de este gen, por ejemplo, se le pueden diseñar primers. Siempre aquí a la derecha ustedes van a tener opciones de análisis de esa secuencia que ustedes tienen en este momento acá. Acá ustedes pueden ver, analizar esta secuencia, correr un nuevo blast sobre esta secuencia, diseñar primers. Si ustedes dan clic acá, ahí les va a aparecer el juego de primers que ustedes podrían utilizar para amplificar ese gen, si quisieran experimentalmente llevar a cabo un tipo de experimento de reacción en cadena de la polimerasa. Acá también les va a dar información acerca de la información de proteínas de esta secuencia, información en PubMed. Pues, por ejemplo, si ustedes van acá a esta base de datos y le dicen, quiero ver todos los artículos que estén relacionados con esta proteína en este microorganismo, aquí en este link, PubMed, les va a dar entonces la información de la que está asociado con esa secuencia que estamos viendo en este caso. ¿Bien? Entonces, esa es la manera que en un mismo, perdón, se me sacó esto. En un mismo, en un mismo, en una misma base de datos, miren todo lo que podemos eh, eh, hacer y tener más información adicional en este caso. Bien. Entonces, bueno, entonces hasta ahí, pues esa es la información que teníamos. Es la primera parte que vamos a hacer blast. ¿A qué gen pertenece la secuencia? Logramos resolver esa pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la secuencia de nucleótidos? También. El acceso lo vimos. La cepa también lo vimos. El título del artículo también lo vimos. Y ahora entonces, o sea, todas esas preguntas anteriores ya están resueltas. Ya las logramos visualizar con estas búsquedas. Ahora lo que necesitamos ver, por ejemplo, es cuántos aminoácidos tiene la proteína. O sea, si sabíamos que el nucleótidos tenía 4.389, ustedes me podrían decir, a partir de esta base de datos, lo que estamos viendo, cuántos aminoácidos tiene ese gen. ¿Alguien sabe? ¿O qué harían ahí? ¿Cuántos aminoácidos puede tener esa proteína? Hola, hola. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe, sí escuchamos. Bueno, entonces para ver cuántos aminoácidos hay, pues miren, les acabo de decir que acá hay un link que dice protein, donde podemos ver esa información
en función de aminoácidos, pues cuántos aminoácidos tiene. ¿Ya? Entonces miren que esta secuencia tiene 1462 aminoácidos y es una traducción electrónica, una traducción automatizada que han hecho de la secuencia de nucleótidos a secuencia de aminoácidos en este caso. Aquí hay algo muy interesante, bueno, por lo menos a mí me parece muy interesante, y es que en esta base de datos del NCBI, cuando ustedes tengan sus proteínas o sus genes problema, ustedes aquí a la derecha pueden encontrar más información diferente, eso sí, a la que pueden considerar para nucleótidos. Entonces aquí, por ejemplo, en esta base de datos, les puede dar información de dominios conservados. Es decir, si yo tengo una secuencia de aminoácidos, yo necesito saber en esa secuencia de aminoácidos qué regiones funcionales hay. Si de pronto hay una señal de algún aminoácido que se fosforila, se glicosila, si hay un dominio proteico, que es la parte funcional de la proteína, es el dominio que va a interactuar con otras proteínas eventualmente físicamente, por ejemplo. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo mirar, identificar dominios conservados. Entonces, a esto a nivel de proteína. ¿Bien? Entonces, si le doy aquí clic en identificar dominios conservados, nos va a arrojar este tipo de información. Este tipo de información se requiere que ustedes la coloquen en el trabajo, porque es, digámoslo así, la descripción básica que ustedes tienen que dar de un gen o de una proteína con la que ustedes estén trabajando. Entonces, en este caso, proteína, en este caso, por ejemplo, esa glucosiltransferasa de Streptococcus mutans es la que tienen ustedes acá, en esta línea negra, aparece desde el aminoácido 1 al aminoácido 1462, y resulta que entonces tenemos allí distintas señales para sitios de interés de la proteína. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Tenemos inicialmente acá, en verde, miren lo que dice ahí, esta proteína tiene un péptido señal que va en esta primera parte de la secuencia. Pues fíjense que este péptido señal va del aminoácido 2 al 42. Creo que ya lo hemos mencionado reiterativamente en la clase. ¿Qué tipo de propiedad nos da tener un péptido señal en una cadena de aminoácidos? ¿Verdad? ¿Qué pasaría con esa proteína? Al tener un péptido señal. ¿Mm? Sí, dígame. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, sí, alguien levantó la mano, pero no sé si iba a decir algo. Bueno, entonces resulta que ese péptido señal lo que hace es que le da una característica a la proteína de solubilidad. Es decir, que es una proteína que va a ser secretada. ¿Entienden? Entonces, en este caso, esa proteína, esta glucosiltransferasa, al tener esta secuencia, que es esta que tienen acá, mire, ese es el péptido señal que tiene este gen, desde el aminoácido, perdón, este gen no, esta proteína, desde el aminoácido 2 al 42, es la que le va a dar la propiedad de ser una proteína que se va a exportar al exterior de la célula en este caso. ¿Qué más tiene, por ejemplo, esta proteína en este caso? En este caso, por ejemplo, acá aparece otra cajita amarilla, más o menos en el aminoácido
número, es este, en el aminoácido número, en el aminoácido, es este, en el aminoácido número, más o menos en el, acá viene siendo 903, este de acá, a ver, una cosa, perdón. En este aminoácido acá, más o menos, ¿qué es esto? 120 y pico. Resulta que acá hay un dominio, aparece el primer dominio de esta proteína, que es un dominio de unión a glicanos. Es decir, esta proteína, como es una transferasa, esta proteína también tiene una propiedad de transportar carbohidratos y de metabolizar eh, carbohidratos en este caso. Entonces, esta secuencia que está acá le da ese tipo de propiedad o le da ese tipo de función a esta enzima que teníamos aquí en este caso. ¿Bien? Y acá entonces ya llegamos a la parte más grande de la proteína, que es el dominio funcional que tiene esta proteína. Este dominio funcional se llama o es un dominio de interacción con glicanos. Es este que está acá, por ejemplo, es este que está acá, este primero, que va desde el aminoácido 281 hasta el 1103. Esto es un dominio glicosil hidrolasa de la familia 70. Quiere decir que esta enzima pertenece a esa familia de proteínas, glicosil hidrolasas, en este caso, ¿ya? Que son los glucosil transferases en este caso. Acá nos da información que el sustrato de esta enzima es sucrosa, en este caso. Y acá nos da la secuencia de qué parte de mi proteína hace parte de ese dominio. Entonces, siempre acá donde aparece GI, esta es la secuencia de la proteína, y aquí vemos que tiene un alineamiento con el dominio que se le atribuye en este caso. ¿Bien? Entonces, esto es una manera de atribuirle función a un gen a nivel de proteínas, simplemente analizando este tipo de estructuras o este tipo de secuencias de la cual hacen parte las proteínas. ¿Ya? O sea, funcionalmente aquí nosotros ya encontramos esos dominios de glicosilhidrolasa y ya tenemos una sospecha de que esto es una proteína, una enzima que depende de un sustrato, tipo, por ejemplo, sucrosa en este caso, y que está involucrada en el metabolismo de carbohidratos en este caso. Bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, no sé si están aquí, pero por favor, si hay alguna pregunta, me dicen qué son esas cajas que está mostrando, qué es lo que está hablando, no entendemos nada. Alguna cosa me pueden dar señales. Bien, entonces nos adelantamos un poco a ver algo de proteínas en esa base de datos de, del NCBI o del GenBank, que también se le conoce. Ahora vamos a ir a esta tercera parte de este taller, que es ir a la base de datos de UniProt. Como les decía en algún momento en la teoría para iniciar estas sesiones de bioinformática, la base de datos UniProt es la principal base de datos de proteínas y nos va a dar, ya vamos a ver a continuación, que nos va a dar una un amplio panorama, más allá de lo que acabamos de ver en NCBI acerca de los dominios, con relación a la caracterización de proteínas, en este caso. Bien. Entonces necesitamos extraer información de, eh, de esa enzima a partir de esta base de datos, entonces, de UniProt en este caso. ¿Bien?
Entonces, para esto, vamos a ir a esta base de datos. El link de esta base de datos pues está acá. Es el tercer link, está aquí en el taller. La base de datos entonces de Uniprot en este caso. Entonces, ahí tenemos esta base de datos, Uniprot. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas estadísticas de esta base de datos. Por ejemplo, acá nos dice que la última actualización de esta base de datos, por ejemplo, perdón, para los que no vieron, yo llegué acá, todas las bases de datos cuando uno entra la mayoría tiene una parte que dice estadísticas, donde podemos ver qué tipo de información yo podría encontrar en esa base de datos. Digamos que es como también el primer paso y un proceder bastante bueno, ir a mirar en esas estadísticas qué es lo que contiene pues cada una de esas bases de datos para saber y decidir yo si me sirve, no me sirve, continúo escudriñando y revisando esa información o simplemente desisto y busco otra base de datos. Entonces aquí en estas estadísticas nos dice que la última actualización es del miércoles 23 de abril, es la actualización. Por lo cual pues sienta como un precedente bastante bueno al indicarnos que es una base de datos que está en continua actualización. Pues fue actualizada hace, no sé, un par de semanas, tal vez. Bien, es una base de datos que pues goza de cierto prestigio, más cuando uno ve que tiene actualizaciones tan recientes en este caso. Aquí en esta base de datos, por ejemplo, podemos encontrar alrededor de, aquí tenemos acá, el número de secuencias que podemos tener. Acá, más de 240 millones de secuencias podemos encontrar aquí en PROD. Podemos también ver, aquí creo que debe haber una gráfica de cuál es la mayor cantidad de especies u organismos que están aquí en esta base de datos. A ver, miro taxonomía. Acá está. Por ejemplo, a nivel de taxonomía, tenemos que la gran mayoría de información que hay en esta base de datos es de bacterias. Pues para satisfacción de nosotros, esto es un resultado bastante recurrente en todas las bases de datos. Casi todas, el 50%, el 70% de las bases de datos tienen principalmente datos de bacterias. Son, pues, digámoslo así, desde el punto de vista de secuenciamiento, eh, en cuanto al costo, son más viables para tener muchos más datos. O sea, se generan más datos de bacterias a nivel mundial con cierta facilidad, que pasa principalmente por la parte económica, que no es tan costoso. A diferencia de eucariotas, donde tenemos un porcentaje un poco menor, arqueas menor, estas arqueas, pues hay una menor cantidad de arqueas secuenciadas, ya que también pues secuenciar arqueas también implica en que toca hacer o llevar a cabo salidas de campo y explorar algunos biomas en los cuales estas arqueas específicamente se encuentran. Entonces aquí podemos ver que solo de bacterias hay 154 millones aproximadamente de secuencias de bacterias en este caso. Bien. Bueno, y aquí ya después nos hace como un breve resumen. Dentro de eucariota, por ejemplo, ¿qué microorganismos tenemos? Podemos allí tener entonces también algunos hongos, en este caso, de interés. Aquí también nos da una lista de cuáles son las especies que están más representadas en esta base de datos, bacterias principalmente, pero después de bacterias, un microorganismo que es altamente secuencial en esta base de datos es el HIV, el virus de inmunodeficiencia en humanos en este caso.
Bien. Bueno, entonces estas son las estadísticas, simplemente para hacerse una idea. Así que si ustedes van a trabajar con bacterias, bacterias es lo que hay en todas estas bases de datos, básicamente. Bueno, entonces, eso es como las estadísticas que tenemos acá. Acá podemos encontrar entonces proteomas que son referencia, es decir, proteomas que se han obtenido de muy buena calidad en algunos organismos, modelos principalmente. Pues hay proteomas de distintas especies en este caso. Y también pues hay ciertas herramientas. Las bases de datos no solamente sirven para depositar información, sino también para disponibilizar herramientas de análisis. En este caso, por ejemplo, acá vamos a ver ahora más adelante, tenemos también herramientas de análisis como BLAST. Podemos hacer un alineamiento entre dos o más secuencias de proteínas. Este ejercicio de alinear secuencias lo vamos a ver nosotros también en este taller, específicamente con una herramienta que se llama Clostal en este caso, pero pues también es posible verlo y alinear secuencias de proteínas por medio de esta base de datos, perdón, de esta herramienta de alineamiento. Bien. Bueno, aquí tienen muchas opciones de entrenamiento, tutoriales. Todas estas bases de datos tienen canales de YouTube exclusivos para aprender a manejar en profundidad esta información. Entonces, volviendo a nuestra proteína, pues vamos a buscarla en esta base de datos para ver con qué tipo de información contamos diferente a la que ya habíamos entonces explorado en la base de datos del CDI. Entonces, acá en esta parte nos indican un número de acceso de nuestra proteína. Fíjense que el número de acceso que nos dan aquí es diferente. Cada base de datos tiene una estructura de identificadores diferentes. Entonces aquí tenemos este número de acceso P49331. Vamos a copiar ese identificador y lo vamos a pegar aquí. Esta es una manera de búsqueda, ¿no? Si conocemos ya el identificador, podemos ir, pegar el identificador, pero podemos también buscar aquí genes y especies por medio de esta búsqueda avanzada que tenemos aquí a la derecha, ¿ya? Para poder tener una búsqueda que no solamente se base en una palabra, sino que también poder combinar varios términos en este caso. Entonces aquí tenemos esta proteína de nosotros y esta entonces es la P49331, la glucosiltransferasa S. Fíjense que se conoce como glucosiltransferasa S, pero el código o la nomenclatura del gen es GTFD en este caso. Eh, Aquí ustedes en MIPROS van a encontrar pues no columnas, pero dos secciones. Aquí a su izquierda, ustedes van a ver todas las secciones. Este es como el contenido de información que ustedes van a visualizar el resto de la pantalla. Entonces aquí ustedes podrían ir directamente a Names, Taxonomy, Subcellular Organization, Fenotipo. Podrían ir directamente a secciones de interés que vamos a ver a continuación. Y la primera que aparece, pues es la descripción de esta proteína y nos va a hablar acerca de la función. ¿Cuál es la función de esta proteína? ¿Quién me dice? ¿Qué función tenemos aquí en esta enzima? La enzima está asociada con eso.
juega un papel importante y nos nombran allí una patología. eh, Tiene una función en la formación de placa dental, muy seguramente esta enzima está dando algún tipo de propiedad para formar biopelículas, por ejemplo, para adherirse, como dice acá, tiene la habilidad de adherirse a superficies, en este caso. Entonces, fíjense que de todas formas, el experimento que hicieron y que salió una secuencia con una calidad bastante dudosa, pero miren que si realmente corresponde biológicamente al bioma donde se tomó la muestra y funcionalmente tiene sentido esta enzima haberla encontrado presente en ese ambiente, en este caso. ¿Bien? Entonces, bueno, para, no ir para ver esto acá, evidencia a nivel de proteína, es decir, que la anotación de esta enzima ha sido experimentalmente, es decir, esta enzima se ha, miren que tiene un puntaje de anotación de 5/5, es decir, ha sido confirmada por metodologías experimentales, ya sea por la PCR, por ejemplo, haber amplificado la, el gen y haberlo traducido a proteína o haberlo encontrado a nivel de aminoácidos, eso ya nos indica que comienza esta secuencia de aminoácidos que está aquí reportada por este puntaje que está 5/5. ¿Bien? Entonces, en esta primera sección de función, pues nos está describiendo, por ejemplo, la actividad catalítica de esta enzima, el número de la enzima, esa es una enzima que tiene este número, S2.4.1.5, es una transferasa, es una enzima en la cual, pues, como ven ahí en la gráfica, su sustrato es la sucrosa para poder convertir a fructosa, básicamente metabolismo de carbohidratos está mediando, en este caso, esta enzima. Bien. Eh, en la misma sección que estamos en este momento de función, pues hay algo también muy útil cuando obtenemos secuencias de genes, a partir pues, ya sea un proyecto de genoma o ya sea a partir de proteomas, y es esto que se conoce como las ontologías de genes. Entonces, esto es un término para clasificar las proteínas o los genes, ya sea por componente celular. El componente celular quiere decir esta proteína, dónde se está expresando, en qué localización. ¿Será que es una proteína exclusiva de pared celular? ¿Será que es una proteína exclusiva del nucleoide? ¿Que es una proteína exclusiva de qué parte de la célula? En este caso, esta proteína, ¿dónde está ubicada? ¿Quién me dice? En la región extracelular. Exacto. Y está en esa región por causa de la secuencia que veíamos anteriormente o el péptido señal, que es esa secuencia que le atribuye esa propiedad de la proteína ser secretada. Entonces aquí nos dice que es de la región extracelular. La función que tiene esta proteína es una actividad de glucosiltransferasa, es decir, está transportando, está transfiriendo ese grupo glucosil, también es una dextransucrasa, tiene ese tipo de actividad específica que bioquímicamente se conoce esta enzima, y dentro del proceso biológico, pues está asociada con el proceso o biosíntesis de glicanos, en este caso. Entonces, fíjense que aún seguimos en la sección de función. Aquí en la izquierda ustedes pueden ver, y hasta ahí ya ustedes ya tienen una caracterización funcional basado en la descripción de esa proteína en particular. ¿Ya? O sea que ya con eso ya ustedes ya pueden empezar a
construir una historia en los trabajos que ustedes van a realizar en esta sección. Posteriormente, entonces, la siguiente sección, nombres y taxonomía. Ahí simplemente les va a decir pues, cómo se llama la proteína, la enzima, el código del gen. El gen es GTFD. Información del organismo, de dónde proviene esa enzima. Ya habíamos hablado un poco de esto en la base de datos de taxonomy del NCBI. Entonces es Streptococcus mutans. Esta particularmente es del serotipo C y la cepa UA 159 en este caso. ¿Bien? En este caso es serotipo C. No desconozco el fenotipo serotipo C que quiere decir, pero es la manera en caracterizar, la cual está caracterizada este microorganismo. Un poco de información acerca de la taxonomía, y acá nos da, por ejemplo, los identificadores. ¿Con qué identifica? Y estos identificadores también son muy importantes porque en sus trabajos ustedes cuando trabajen, perdón la redundancia, cuando ustedes hablen de que están trabajando con una proteína X o un gen X, ustedes deben generar una tabla con identificadores. ¿Cuáles son los identificadores o los códigos en la base de datos que ustedes consultaron? Entonces, para eso, ustedes deben reportar, estamos trabajando con la proteína tal, del microorganismo tal, con código tal, en la base de datos tal, ¿ya? No pueden decir, y esta es la secuencia del gen quinasa 5 de globoderma, no sé qué cosa. No, tienen que dar cuál es el código de la secuencia que ustedes con su objetivo. Esa es la manera de referenciar secuencias. ¿Ya? Entonces acá les da información, precisamente, es secretada, sí, es secretada, aquí gráficamente les provee esa información. Ustedes pueden incluir en sus trabajos este tipo de gráficas, sí, pueden incluir gráficas de estas bases de datos, pero siempre y cuando las citen. Gráfica tomada de o información de tal, tomada de información de tal base de datos. O sea, siempre es pues citando ese tipo de información, la fuente de donde la tomaron. Bien. Bien, entonces esta, por ejemplo, es una cuarta sección dentro de UniProt. Entonces fíjense que acá, o sea, por algo UniProt es la mejor base de datos de proteínas, porque miren el detalle, cuán detallada es esta base de datos. Aquí, por ejemplo, ya estamos en una sección que es de fenotipos, variantes. ¿Qué creen ustedes que nos aparecería en esta sección de fenotipos y variantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería? ¿Y por qué sería importante? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué información hay en fenotipos y variantes? ¿Qué creerían? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre que podría haber allí? Pues en fenotipos yo pensaría que cómo se puede ver. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo se puede ver qué es un fenotipo? Eso ya lo vimos. Si me aclaras, ¿cómo así que se puede ver? O sea, porque una cosa es lo que tiene en el genoma y otra cosa es lo que se expresa, que es la relación ambiente-genoma. Ok, listo. Entonces, Entonces en esos fenotipos vamos a encontrar qué tipo de información, por ejemplo.
Eso sería transcriptómica, eso sería ver si el gen está siendo expresado o no. Entonces aclaremos eso. Cuando hablamos de, de fenotipos y variantes, nos referimos a que van a ver o nos van a reportar cambios en la secuencia de aminoácidos que posiblemente o que eventualmente pueden estar asociados con algún tipo de fenotipo. Ese fenotipo, ¿qué puede ser? Un fenotipo de resistencia, un fenotipo de patogenicidad, un fenotipo de virulencia, o sea, cualquier tipo de característica que esté presente dada una variante o un cambio en la secuencia de aminoácidos o de nucleótidos, en este caso, de nucleótidos. Bien, entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo más típico que podemos reportar, o lo más abundante que se reporta en bacterias? Pues muchos datos de resistencia asociados a variantes. Esa información ustedes la pueden obtener aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso o sea, aquí en este caso, esta es la información para este Streptococcus mutans. Si ustedes colocaran otro tipo de información, de otro tipo de microorganismo, pues esa información naturalmente va a cambiar. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que lo que nos están reportando son variantes naturales, es decir, cambios en la secuencia de aminoácidos que no están asociadas exclusivamente con ningún tipo de patología, perdón, de patología no, de fenotipo cuantificable o algún tipo de fenotipo específico, como los que hablamos anteriormente de virulencia, patogenicidad, etcétera. Aquí hay unas variantes, sí. Por ejemplo, miren, aquí hay un cambio de una Y por una H. Ya está. En esta parte. ¿Está? ¿Ya? Sí está. ¿Y qué nos reportan? Que está, por ejemplo, reportado o que está presente en distintas cepas. Entonces nos dicen, hay una variante en el aminoácido 10, el cambio de este aminoácido Y por 1H. Y está también reportado en todas estas cepas que están acá. Un cambio también en una variante natural en la posición 19, el aminoácido 19, una isoleucina por una valina. Entonces, todo eso nos están reportando variantes naturales, es decir, cambios que pueden suceder, pero que no están reportados con ningún tipo de enfermedad ni con ningún tipo de característica eh, o fenotipo asociado claramente. Esto puede cambiar claramente si ustedes trabajan con otros microorganismos y encuentran algún tipo de variante allí en ese caso. ¿Bien? Entonces, esto es para reportarnos variantes. Acá también están esas variantes reportadas con enfermedades en este visualizador. Si le damos clic aquí en este visualizador de variantes, acá simplemente, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que cada puntico que tenemos acá es una variante diferente. Entonces, eso que tenemos acá arriba es toda la secuencia de aminoácidos. Y cada uno de estos punticos son cambios de aminoácidos en distintas porciones o en distintas partes de la secuencia de aminoácidos. Y están en color verde. ¿Qué quiere decir? Que son de significancia incierta. O sea, no las podemos clasificar ni como patogénicas, ni que tienen una consecuencia funcional en la proteína. Simplemente son naturales y no se conoce qué sucede allí. No hay una explicación, o sea, no hay una asociación exactamente. Bien. Yo tengo un momentico, voy por un agua. Un momentico, un minutico.
Hola. Bueno, entonces, esa es la cuestión. Con esto, ¿alguna pregunta? Esta gráfica. No sé si ustedes conocen algún tipo de, ¿cuál es el gen humano que ustedes han escuchado de pronto, así por curiosidad? ¿Cuál es el gen humano que se le conoce como, inclusive le llaman el guardián del genoma? Es un gen humano que lo han correlacionado con muchísimos tipos de cáncer, ya sea de origen eh, somático o germinal o de línea germinal. ¿Han escuchado cuál es ese gen? El gen que siempre hablan de ese gen, que está asociado con distintos tipos de cáncer, por ejemplo, en humanos. No sería el Pues ya mismo P50. lo encuentran. ¿Ah? ¿Cuál sería? Díganme. Si buscan en Google, me lo dicen. ChatGPT, Gemini, cualquier inteligencia artificial. ¿Cuál es el guardián del genoma en humanos y por qué? Para mostrarles que esta sección de variantes puede cambiar drásticamente. Yo busqué ¿Alguna idea? ¿Cuál es? en Gemini y me dice que es el gen TP53, que también conocido como P53, que es el gen supresor de tumores. Google. ¿Cuál es ese gen en humanos? ¿Mm? O sea, guardián del genoma en humanos. ¿Qué sale? Aquí esta inteligencia artificial me dice que es la proteína P53, que es una proteína que está asociada en reparación del ADN, en división celular, en apoptosis, ¿ya? Entonces, tiene una implicación y es muy importante para ese tipo de procesos, para controlar ese potencial descontrol que pueda llegar a suceder en ciclo celular. Entonces, si nosotros buscamos acá P53, Homo sapiens, ahí está. Por ejemplo, el primero, 393 aminoácidos. Voy a ir allí a esa enzima. Aquí está. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Hola, hola. Hola, Sí. hola, hola. ¿Ustedes me están escuchando, chicos? Ok, un dedito levantado es una señal de vida bastante importante. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, P53, fíjense si nosotros vamos a la parte de variantes, en este caso, y vamos a la gráfica, miren acá, la gráfica de variantes de este gen. Son tantas variantes y tantas modificaciones que miren cómo aparece la información. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con todo esto y con lo del guardián del genoma y muchas enfermedades estén asociadas a procesos de cáncer?
malignidad estén asociados con este gen. Fíjense acá, por ejemplo, lo que tenemos en este caso. Tenemos desde variantes que son patogénicas. Miren todo lo que tenemos acá. O sea, si quitáramos las de significado incierto, es decir, que no se conoce el fenotipo, las que son probablemente benignas o las que tienen alguna consecuencia, miren todo el cambio, todas las variantes que encontraríamos, es decir, los cambios de aminoácido a lo largo de toda la proteína que nos podrían dar a nosotros un indicio de que eso podría estar asociado con una patología. Entonces, por ejemplo, si miren aquí abajo la lista. Entonces, acá abajo tenemos, y aquí empieza la cuenta. Por ejemplo, asociado con cáncer esporádico, mutación somática. Este otro, síndrome de Li-Fraumeni, variante con un impacto moderado. Aquí, por ejemplo, un cáncer hereditario está asociado con esta variante. Esos son fenotipos. Esos procesos patológicos son esos fenotipos. Entonces, fíjense la gran cantidad de variantes asociadas a enfermedades. Miren, por ejemplo, acá tenemos una variante con carcinoma de páncreas, ¿sí? Entonces, todo esto simplemente para indicarles que estos luego se encontrar con microorganismos, de pronto no al nivel de tanta información, porque este pez ha sido ampliamente estudiado, está asociado con muchas patologías y muchos fenotipos, pero esa es la información que tenemos acá para estas variantes. Miren la diferencia con nuestros Streptococcus mutans. Tenemos que todas están en verde, ninguna está en rojito, es decir, son variantes de significado incierto. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos esa parte de variantes, la asociación con enfermedad, tenemos aquí en este caso de caries dental, y acá entonces tenemos algunas modificaciones posttraduccionales. Pregunto, ¿qué son modificaciones posttraduccionales? ¿Ustedes a qué les suena eso? ¿Qué me dicen? ¿Quién me escribe? ¿Qué debería pasar ahí? ¿Qué nos debería mostrar allí esta base de datos? ¿Qué sería? ¿Ni idea? Bueno, en este caso, pues vamos a tener información acerca de las modificaciones que puede tener la proteína. Acá nosotros tenemos toda la proteína, y en este caso esta proteína solamente tiene una única modificación, y es que tiene un péptido señal. Es decir, esa es una modificación posttraduccional porque ese péptido señal va a ser cortado, va a ser clivado, y una vez sea cortado, esa proteína va a ser exportada al exterior de la célula en este caso. Bien, entonces aquí nos trae solamente esa modificación posttraduccional en este caso. Bien. Bueno, entonces respecto a lo que tenemos acá de preguntas, ¿esta proteína presenta péptido señal? Sí, ya vimos. ¿A qué familia pertenece? Ya vimos en los dominios anteriores, la familia de las glicosilhidrolasas. Está localizada extracelularmente. Y ahora vamos a resolver. Bueno, y ya también esta parte de la ontología de genes también ya la vimos. Al inicio, función molecular, componente celular y el proceso biológico, es decir, es una transferasa, sería la función de esta enzima. Bueno, ahora bien,
llegamos acá a una base de datos y a una información que es bastante relevante, y es la interacción de proteínas. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer las proteínas, con qué otras proteínas interactúan físicamente? Por ejemplo, esta enzima, ¿con quién más interactúa físicamente? ¿O es coadyuvante de otra proteína? ¿Por qué sería importante eso? Conocer las interacciones de proteínas. ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que sería importante la interacción de proteínas? Chicos, 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 ¿estamos o no estamos? ¿O todos ustedes van a ver el video? O sea, realmente no tiene sentido entonces, si ustedes o sea, no los estoy escuchando perdón, un momentico, escuchando. Uy, discúlpenme, díganme, ahora creo que sí, háblenme. Profe, no se escucha. Uy, ahora sí, qué pena, hace como 7 minutos están ustedes ahí. Sí, listo, ahora sí, por favor, díganme, qué pena. Ok, sí. Puede cambiar en algo si una proteína interactúa con X o interactúa con Y, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy completa la respuesta, muy bien. Exacto, o sea, por eso es que en algún momento lo que hablábamos pues no todo está en los genes. Realmente, cuando conocemos los genes, pues tenemos una partecita del conocimiento de ese fenotipo, pero lo que sigue después para lograr darle una función a una proteína o a un gen o explicar un fenotipo X, pues vamos a tener un impacto bastante grande dependiendo de la interacción de proteínas. Entonces, en este caso, eso es lo que queremos ver y tratar de entender con esta base de datos, que es una base de datos de interacciones proteína-proteína. Vamos a ir acá, nos va a llevar a una nueva base de datos. Pues fíjense que aquí las cosas funcionan, o sea, comienza uno con una base de datos específica, pero vamos viendo que nos vamos moviendo a otro tipo de información como para ir también complementando. Entonces, en esta base de datos que se llama Stream, aquí nos va a mostrar entonces nuestra proteína. Nuestra proteína es esta, GTFD. Ya de entrada, miren que aquí hay como un patrón, ¿no? Miren que nuestra proteína problema, la GTFD, está interactuando bastante con otras proteínas que al parecer son de la misma familia, o que al parecer, dado el código, muy seguramente están llevando a cabo el mismo proceso. GTFD, GTFA, aquí hay otra GTFB, ¿ya? GTFC, estoy aquí acomodando un poco dependiendo del nombre. Pues miren acá.
GTFD, GTFA, GTFC, GTFB. Aquí pareciera que para llevar a cabo ciertas funciones, ya sea pues ese metabolismo de carbohidratos, de azúcares, esta proteína, la glucosiltransferasa S, no está trabajando sola. Al parecer está teniendo también una interacción con otras glucosiltransferasas, una tipo A, una tipo C, una tipo B. Entonces, miren esto está muy relacionado con lo que decía el compañero ahora. Pues, ¿por qué es importante conocer esto? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un desarrollo de un fármaco para combatir la caries dental en este caso, ¿cierto? Eso pues es el problema de la caries dental causado por microorganismos, pues eso es un problema desde hace años y existen métodos como el flúor o cualquier otro tipo de- de compuestos. Si ustedes quisieran desarrollar un fármaco o un blanco terapéutico en una enzima que parece que es muy importante, porque es una enzima que básicamente está aprovechando de ese sustrato que son azúcares, carbohidratos, un sustrato que pues es tomado por parte de la dieta y comer ese tipo de alimentos azucarados, pues mire que tiene otras glucosiltransferasas. Entonces, si uno piensa, no, pues la chance está es en inhibir esta glucosiltransferasa S, porque esa es muy importante, porque es la que está desencadenando la formación de la biopelícula. Sí, pero resulta que hay otras, glucosiltransferasa A, B y C. ¿Será que si yo inhibo esta, las otras no quedarían también con ciertas habilidades para poder metabolizar esos carbohidratos en ese ambiente? Entonces, este tipo de visualizaciones de estos problemas biológicos, por decirlo así, pues nos da como esa ventaja, ya de poder ver la enzima con qué otras proteínas o con qué otras enzimas está interactuando en este caso. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es una red de interacción, proteína-proteína. Miren que en rojo, la proteína de nosotros. Fíjense que dentro de cada uno de los nodos o de las bolitas, estamos teniendo información, por ejemplo, acerca de la estructura, por ejemplo, que nos hace una breve reseña de lo que es la enzima, para qué sirve, qué función tiene, pertenece a la familia de la glicosilhidrolasa 70, nos da un acceso a otras bases de datos, entre ellas UniProt, RefSec, que fue la que vimos ahorita en el NCBI cuando hicimos el BLAST, Ensemble, que vamos a ir más adelante a ver información acerca de esta base de datos de Ensemble, en este caso. eh, UniProt, que es donde estamos en este momento, y también pues nos va a dar una información acerca de la proteína. Esta proteína tiene un dominio, acá podemos ver, glicosilhidrolasa 70, y también nos provee que hay unas estructuras asociadas a esa enzima. ¿Ya? Tenemos una estructura y tenemos otra estructura. Resulta que esta primera estructura solamente me está definiendo a partir del aminoácido 181 hasta el final de este dominio. Por eso es que esta estructura es muy diferente a esta. Esta segunda estructura o este segundo modelo corresponde únicamente a la porción carboxi, a la porción final de la enzima, ¿ya? Que es entre 1094 y 1461. Por eso las estructuras son diferentes, porque son estructuras que han sido obtenidas de distintas partes de la proteína en este caso. ¿Bien? Podemos ver también aquí también la información de la secuencia de la proteína, la secuencia de esta proteína. Podemos también aquí visualizar eh, qué otros organismos tienen esa proteína en esta base de datos, es decir, si existen o no proteínas que sean homólogas. Y esto pues para ustedes también es de interés porque básicamente pues los trabajos de ustedes son trabajos que ustedes pues van a comparar
de repente el gen o la proteína de su microorganismo de interés la pueden comparar con otros microorganismos para saber si esa función se conserva, si esa función no se conserva, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, homólogos en otros organismos. Acá nos empieza a mostrar. Esa proteína, fíjense que solamente tiene homólogos, es decir, dentro del mismo genoma. Es decir, que son parálogos. Es decir, que estas proteínas resultan de un proceso de duplicación génica. Es decir, están siendo dados, pero dentro del mismo genoma. Por eso es que acá dice que son parálogos, porque estamos dentro del mismo, dentro de la misma especie. Fíjense, estamos dentro de Streptococcus mutans, en este caso. Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos buscar homólogos acá en otras especies. Busquemos homólogos en, a ver, en Homo sapiens. ¿Será que habrá un homólogo en Homo sapiens de esas glucosiltransferasas? Pues vamos a ver. Voy a poner Homo sapiens, aplicar. No hay homólogos en Homo sapiens. ¿Ya? Podemos buscar, bueno, en eucariotas, podemos buscar en Saccharomyces. ¿Habrá homólogos de esos genes, de esas proteínas en Saccharomyces? Tampoco hay en Saccharomyces. O sea, parece indicar que solamente, por ejemplo, todos los organismos, vamos a hablar aquí todos los organismos, pero ya creo que la búsqueda que nos hizo inicialmente, él ya buscó por todos los organismos. Ah, acá está. Entonces fíjense que aquí me encuentra homólogos en, principalmente Streptococcus, ¿ya? Streptococcus rati, macacae, Lactobacillus, hay, ¿ya? ¿En dónde más está este gen? Streptococcus mutans, principalmente en distintas especies de Streptococcus, ¿ya? Entonces, dígame. Exactamente, más claro no puede ser. Tiene usted toda la razón. Eso es lo, o sea, esto es lo que hace la industria farmacéutica cuando quiere sacar un nuevo producto al mercado o cuando quiere mejorar un producto. Y les estoy hablando de Pfizer, de Roche, de Novartis. Todos ellos deben hacer previamente un análisis in silico o un análisis en bioinformática. Que consulten estas bases de datos. Ellos tienen bases de datos grandísimas, locales, las cuales consultan, pero en el diseño de fármacos es súper importante lo que decía el compañero, detectar los ortólogos en otras especies. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a inhibir esta glucosiltransferasa con un determinado fármaco y resulta que en humano también está presente y termino yo inhibiendo la glucosiltransferasa de Streptococcus mutans, causante de la caries o asociado con caries, y también termino inhibiendo una glucosiltransferasa, digámoslo hipotéticamente, que existiera en humano, asociada con síntesis de aminoácidos. ¿Qué termina pasando? O sea, termina siendo la típica de siempre, más costosa la cura que la enfermedad. Entonces, ese es un racional que la industria farmacéutica hace de poder lanzar al mercado medicamentos o fármacos con la menor cantidad de efectos colaterales posibles. Es decir, yo no puedo matar un mosquito con una bazuca, lo que dicen a veces, ¿no? O sea, yo tengo que tener ese tipo de estrategias para poder desarrollar
racionalmente fármacos contra algún tipo de agente infeccioso, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice el compañero, tal cual. Pues en este caso, miren la distribución. O la otra cuestión también es, si yo voy a dar este fármaco, y este fármaco también tiene ortólogos, perdón, este gen tiene ortólogos, por ejemplo, en otro tipo de microorganismos que hacen parte de la microbiota intestinal, ¿ya? O que va a alterar algún tipo de, 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 ¿qué? De microbiota. Allí también podemos tener un impacto en ese caso, ¿ya? Entonces, eso es diseño de fármacos aquí de coquito, pero así es como funciona la cuestión. Muchas gracias por tu intervención. Johan, ¿es? Bien, bien, listo. Bueno, chiquillos, entonces, eso es los homólogos. Entonces, estamos aquí con la red. Entonces, bueno, entonces esa red nos va a dar toda esa información, estructura. Entonces, fíjense toda la cantidad de información que ya estamos escudriñando, ¿no? Igualmente, bases de datos, toda esta información la pueden ustedes colocar en sus trabajos, pero siempre y cuando ustedes justifiquen, perdón, citen el origen de la imagen. ¿Qué más hay en este grafo? Hay unos nodos que no tienen dibujo adentro, ¿no? No tienen estructura. Simplemente porque, miren qué curioso, si yo le doy clic acá a esta proteína, ¿qué es lo primero que ustedes ven allí? Proteína hipotética. Es decir, ahí es donde comienzan ¿cómo se dice? Los vacíos de información. O sea, ¿por qué tener proteínas hipotéticas y no tener una notación? Pues es un problema, pues porque tiene usted una red de estas y usted dice, uy, mi proteína interactúa con esta otra proteína, y va usted a ver, es una proteína hipotética. Mire que inclusive no se le conoce, al parecer, la secuencia. A ver, veo la secuencia de proteína. Esta es la secuencia de proteína de esa proteína hipotética, pero no se le conoce estructura. Es una proteína hipotética y tiene similaridad, por ejemplo, con otra proteína en levadura, en Saccharomyces de cerevisiae. Entonces, esta es hipotética y vamos a ver si esta es hipotética. Esta también parece que sí. Dígame. ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué qué, perdón? Repiten. No, pues hay muy seguramente puede que el genoma sí haya sido secuenciado, no hay no, o sea, es muy probable que sí haya sido secuenciado, pero muy seguramente se secuenció, y como hablábamos anteriormente, pues que secuenciar un genoma no quiere decir que todos los genes yo les voy a atribuir función e identidad. Muy seguramente algunos de esos genes se quedaron sin lograr identificar función desde el punto de vista bioinformático, es decir, cuando se alinean esas secuencias contra unas bases de datos y se logran buscar dominios proteicos, así como los encontramos anteriormente, puede que no encuentren ninguna señal. Entonces, va a perdurar allí en ese genoma, sí fue secuenciado, pero realmente no se sabe la función de esa proteína o de ese gen, porque no, por identidad de secuencias, no se sabe absolutamente nada que podría tener, que pudiera ser similar ¿qué? A esa proteína o a ese gen. Que funcione que, perdón. Ah, sí, claro, 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 claro. Eso sería un tiro al aire, porque, o sea, usted no sabe bien la función, usted no sabe bien qué es lo que está inhibiendo.
porque es que usted conoce la secuencia, pero no conoce la función. Ahí lo que tocaría hacer era lo que hablábamos en genómica funcional. Trate de hacer como un RNA de interferencia, o trate de hacer un knockout y evaluar un fenotipo cuando ese gen se apaga, por ejemplo. Podría ser. ¿Pero en qué me preguntaste? ¿Qué se hace? No, pues o sea, hacer los experimentos que les digo de genómica funcional, y por bioinformática, pues realmente eh, no, mm, no habría cómo mejorar la predicción. De pronto, si las bases de datos cuentan con más información en un futuro, se podría llegar a correlacionar o a darle función. Pero en estos casos, lo mejor es hacer algo experimental. O sea, y por segundo, pues no, no se le vaya a ocurrir tomarla como un blanco terapéutico para desarrollar un fármaco, porque claramente usted no conoce funcionalmente eh, que tiene ese tipo de proteína. ¿Ya? Eso sería como la cuestión. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, ya para terminar, tenemos entonces esto, pero también tenemos, fíjense que tenemos unas uniones, ¿no? La gráfica nos está mostrando que las proteínas están interactuando o tienen uniones, vínculos con esas lineecitas de colores. Fíjense que hay líneas, hay líneas hay líneas de distintos colores. Y acá abajo entonces podemos ver esas líneas de colores, qué tipo de información nos está proporcionando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dependiendo del color, pues bueno, las bolitas, esa es la proteína de nosotros. Tenemos aquí algunas que están sin información, otras que tienen estructuras. Y acá las uniones representan entonces el tipo de asociación. ¿Qué tan significativa es la asociación que tenemos en este caso? Es decir, esa interacción es basado en qué. Entonces aquí tenemos que pueden ser interacciones que no necesariamente sean físicas, sino que pronto esos dos genes que codifican para esas proteínas se estén expresando en un mismo momento, una coexpresión, o por ejemplo, de una misma ruta metabólica. Puede que hagan parte de síntesis de algo. Aquí claramente estamos viendo que esto aquí, esas GTF, están siendo asociadas o están participando en rutas metabólicas muy similares, que es ese procesamiento de carbohidratos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos distintas evidencias. Entonces podemos traer experimentos, podemos traer información de bases de datos curadas, podemos también esas interacciones ser predichas si dos genes están muy cercanos, uno vecino al otro. Si los genes se fusionan, también puede ser eso una evidencia de que está interactuando las proteínas, y la función de genes se ve bastante en procariotas. Coocurrencia de genes, que es similar a que estén siendo expresados. Acá tenemos coexpresión, o que sean homólogos, es decir, que esas proteínas interactúen en otros organismos y que yo pueda transferir esa interacción al organismo que quiero, donde hay ortólogos en este caso. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué creen ustedes que sea lo más robusto para decir que dos proteínas están interactuando? ¿Cuál sería el dato que tendría más peso, por decirlo así? ¿Qué creerían? ¿Cuál? ¿Cuál? Dime qué aparece en el encabezado.
Exactamente. Entonces, dentro de todas esas evidencias, la interacción que me esté arrojando a mí, que se está llevando a cabo y que experimentalmente ya ha sido determinada, eso allí tendría un valor mucho mayor respecto a las otras, que son predicciones que se hacen basados en otros tipos de datos, en este caso. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestra glucosiltransferasa y aquí tenemos entonces un valor. Pues como hablábamos en algún momento, en bioinformática siempre hay valores de éxito y de confiabilidad. Estos valores que hay acá van de 0 a 1, donde me dice que entonces esta proteína, esta interacción, todas estas interacciones tienen un puntaje muy alto. Fíjense que todas están por encima de 0.8. O sea, está muy bien. Y la que tiene un mayor potencial, un mayor puntaje es levosucrasa precursor. Y aquí podemos ver de cuáles de las evidencias están soportadas para esa interacción. Entonces, fíjense que la primera interacción, que es la que tiene mayor puntaje, tiene bases de datos, es decir, información experimental, minería de texto, que es mirar si en los artículos se encuentra información acerca de esa interacción, y coexpresión. Eso pesó mucho para tener un puntaje de 0.992 en este caso. Si nosotros le hacemos clic aquí a los puntajes, aquí me va a decir, por ejemplo, coexpresión. Hay un dato de coexpresión, hay un dato de bases de datos. Entonces aquí me puede mostrar el experimento que se hizo o la evidencia. Por ejemplo, asociado en bases de datos. Vamos a ver qué me muestra. Debe ser que esa interacción ya se encontró, ya fue reportada en otra base de datos. Y fíjense que sí, esa base de datos, esa interacción ya fue reportada como parte de una ruta metabólica de la sucrosa. ¿Ya? Pues ahí está. Eso ya es una evidencia que ha sido tomada de bases de datos. Quiere decir que estas dos enzimas están asociadas a metabolismo de sucrosa. Recuerden que la sucrosa es el sustrato de esta enzima glucosiltransferasa. ¿Y esta información viene de dónde? De esta base de datos. ¿Qué? Eso lo vamos a ver después. Igual aquí ya vamos a terminar. Y acá entonces, ¿qué es lo que me hace acá? Dígame en la ruta de la sucrosa. Entonces, esta es la ruta de la sucrosa. En esta ruta de la sucrosa, dígame dónde está, o sea, quiere decir que esas proteínas, esas enzimas, pero la enzima de nosotros es, ¿cuál es el código de la enzima? Perdón. 2.4.1.5. 2.4. Vean, acá está. Acá está nuestra enzima. ¿Ya? Ahí está la enzima de nosotros, involucrada en metabolismo de sucrosa en Streptococcus mutans. ¿Ya? Bueno, yo creo que dejemos por ahí. Da mucha información por hoy, pero la próxima clase les puedo explicar más estas bases de datos de rutas metabólicas, que también son bien interesantes para reportar ese tipo de funciones. Entonces, como mensaje simplemente es que ustedes vayan viendo cómo empieza uno a contar historias, ¿no? O sea, yo aquí les estoy intentando contar una historia basada en un problema biológico, y fíjense que estamos echando un cuento basado en una enfermedad oral, en un microbioma oral, en una enzima que está asociada con formación de biopelículas. Entonces, fíjense cómo vamos trayendo información. Vamos trayendo información de distintas bases de datos, y vamos empezando como a entender pues sí, como a echar una historia acerca de cómo los datos se van relacionando uno con lo otro. Entonces tomamos el dato de la secuencia de nucleótidos, bien. Tomamos el dato de proteínas, bien. Cómo esos dos tipos de datos pueden conversar y contribuir a darnos una historia o una idea acerca de la función. Como después vimos que a nivel de proteínas, wow, hay unas interacciones interesantes, y hay unas rutas metabólicas en las cuales esas proteínas que interactúan, pues también están participando.
Entonces, eso es lo que queremos, lo que quiero con el trabajo de ustedes. Que no empiecen a hacer búsquedas desperdigadas que no se están conectando. Conecten, traten de conectar la historia. Por eso es que entre más temprano comiencen mejor y entre más temprano ustedes definan sus grupos de 4 personas, su microorganismo, su proteína, su proceso biológico, pues vamos a ganar más tiempo. ¿Sí me capta más o menos la idea de esto? Más o menos. Hijo de madre, ¿qué falta para más? Bueno, igual vamos a seguir, nos quedan todavía creo que 3 sesiones más, nos vemos mañana y el taller pues ahí va quedando con ustedes. Yo esperaría que ustedes estuvieran tomando notas en el taller, ¿no? Más o menos, pero bueno, eso ya es cada quien de ustedes. Bueno chicos, nos vemos mañana. Sus exámenes a partir de la próxima, como mañana no nos vemos, y creo que la próxima semana tampoco. A partir del martes pueden pasar por mi oficina. Yo les mando un correo y pueden pasar por mi oficina para revisar los parciales que ya están listos para el martes. ¿Ya? Para que vayan allá directamente a revisarlos en un horario que les voy a dar. Pues también un horario bastante amplio para que no vayan todos en el mismo momento y se llene allí eso. ¿Vale? Bueno, chicos. Listo, nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Gracias.